Mucho gusto otra vez estar aquí en esta mañana de domingo. Aunque venimos una vez por año, siempre es una bendición para mí y mi familia acompañarles cada vez que tenemos la oportunidad del Señor. Muchas gracias al Altísimo primero por la oportunidad que me da siempre de reunirnos con los hermanos, con los que comulgamos la común fe en Jesucristo el Señor, y también, por supuesto, compartir su palabra eterna, infalible, inerrante. Gracias también al liderazgo de la iglesia por la oportunidad que pues el Señor me concede poder compartir su palabra en esta mañana. Al Señor le damos la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana. Gracias a Él por su palabra. ¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno. Oremos, hermanos. Dios de la gloria, bendito Rey del cielo y de la tierra, te adoramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, en esta mañana. Muchas gracias por la noche de sueño, de descanso, de reposo que nos concediste. Gracias porque mientras dormíamos, tú velabas, Señor, por nosotros. Te damos gracias también por este nuevo día que en tu perfecto plan has creado para nosotros. Gracias porque también nos generas este domingo especial para adorarte, glorificar tu nombre. Asimismo, aprender de tu palabra, Señor, lo que tienes para nosotros en esta mañana. Gracias por la iglesia, comunidad cristiana La Esperanza, por su liderazgo, por sus miembros en general. Gracias porque la bendición tuya, Señor, no se ha acortado para con ella como para con toda tu iglesia en el país. Nos sometemos a ti, Señor, y a tu palabra infalible, inerrante, eterna. Instrúyenos, corrígenos, enséñanos conforme a nuestra necesidad y de acuerdo a tu propósito. Te lo pedimos, por favor, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Y hermanos, hace unos días hemos estado celebrando, por decirlo de alguna forma, la llamada Natividad o Navidad. En ese mes que se celebra, al parecer, histórica, tradicionalmente, religiosamente, el nacimiento de Jesús. Yo sé que ustedes son conscientes de que no nació en diciembre, pero es lo que usualmente se hace. Y en realidad se adora, se sigue, se celebra, dice mucho de aquel que en general la comunidad ni sabe ni conoce a fondo muchos de los pormenores, de los detalles acerca del Señor Jesús. Hoy voy a compartir en aras de dar algunas orientaciones histórico-bíblicas y divinas, basadas, por supuesto, en la Escritura misma, sobre la perfecta humanidad de Jesús. Usted dirá, pero ya sabemos eso de que Jesús es humano. Sabe que históricamente, muchos siglos, si hubo una de las doctrinas bíblicas más atacadas en cuanto a la vida de Jesús o el personaje de Jesús, fue su divinidad y su humanidad. Por eso en las Escrituras hay abundante información que es pertinente que como iglesia veamos, leamos y escudriñemos para que nos demos cuenta que por qué Jesús se hizo humano. Era capital, vital, determinante para la salvación de la humanidad que Dios se hiciera humano. Y así fue, Dios se hizo humano. Para la época de los griegos, eso de que Dios se hiciera humano era inconcebible, contraproducente para la fe. Pero bueno, esa era la fe griega. Para la fe hebrea era necesario que el Mesías viniera. Por eso en los primeros años de la iglesia se levantó una corriente medio gnóstica que después fue creciendo, efectivamente atacando la humanidad de Jesús, y se creía que lo que se veía de ese hombre era solo una apariencia. Seguramente algunos han leído o escuchado acerca del tema, y que efectivamente Dios nunca se hizo humano. Para los griegos eso era inconcebible dentro de su filosofía aceptarla. ¿Cómo es que el Dios, el Supremo, el Altísimo, el Soberano, el Omnipotente, se hiciera como uno de nosotros, corruptos, finitos, malos, pecadores? Imposible. Pero dentro de la cosmovisión de Dios, el Altísimo, del Yahvé del Antiguo Testamento, era necesario que tomara forma humana. Así lo habían establecido los profetas. O mejor, Dios lo había comunicado a través de los profetas. Por eso quiero comunicar en esta mañana, mis hermanos, a ustedes también la perfecta humanidad de Jesús,
Y voy a solamente mencionar, por supuesto, hay mucho sobre el tema. Voy a solamente decirles que Jesús, tu Señor, nuestro único y eterno Salvador, nació como una persona normal. Vamos a mirar algunos términos que en castellano no nos dicen mucho. Voy a tratar de explicarlo desde el punto de vista del idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Jesús nació como una persona normal. Jesús creció como una persona normal. Esos dos elementos solo voy a compartirles, amados, en esta mañana. Les invito a que inicialmente abran en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 30 y 31, para empezar a compartirles que Jesús, nuestro Señor, nació como una persona normal. En su concepción, miraremos inicialmente. Dice así Lucas 1, capítulo 1, versículo 30 y 31. ¿Ya lo tienen? Lo leo a favor de ustedes en la palabra del Señor. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás. Esa palabra es muy importante a la hora de hablar de la humanidad 100% de nuestro Señor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí solo ese versículo 31 podemos detenernos un buen rato. Hay unas expresiones teológicas ahí muy importantes. No voy a demorarme mucho porque tengo más material para compartir, pero voy a decir solo lo siguiente. Jesús nació como una persona normal, como usted y como yo desde el punto de vista físico, en su concepción. Así como usted fue concebido, concebida en el vientre de su mami, Jesús también, desde el punto de vista de la concepción, aclaro, la palabra concebir que encontramos allí indica recibir o tomar junto. También adherir, ¿eso qué quiere decir, verdad? Yo sé que para nosotros no dice mayor cosa, pero es importante. La palabra ahí es concebir o adherir. Efectivamente, Jesús no fue producto de la intimidad sexual de José con María, jamás. Eso está claro para la cristiandad, tanto de la iglesia, comunidad cristiana La Esperanza, como para la cristiandad de todo el mundo. Sabemos que fue por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Por eso precisamente la palabra silambano que aparece ahí es que ella recibió de la divinidad suprema, el Altísimo, y lo tomó junto a ella. Y también la palabra indica adherir. Ese santo ser que nacería en María estaba junto a ella y estaba adherido a ella, de ahí la palabra concebir. Entonces María tomó y recibió de Dios a Jesús, el cual fue adherido junto a ella en su vientre. Diríamos que esa es la definición, juntando la etimología de la palabra silambano ahí, concebir. Es importante, ¿por qué? Porque si se niega la humanidad de Jesús, si se niega que Dios tomó forma humana para salvarte y salvar a toda la humanidad, entonces Jesús no sería el Salvador perfecto, porque era necesario que el Mesías viniera y tenía que morir. Pero si no es humano, no podía morir, porque Dios no muere. Pero lo que es vivo, lo que es de carne y huesos, muere. Y era necesario que el Salvador muriera, porque si no hubiese derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. De ahí lo vital de la doctrina de la humanidad de Jesús, que el diablo y sus huestes de maldad, con todas las religiones de misterio de la época del helenismo que atacaban la iglesia, seguían enfatizando en eso. Él sabía, por eso obró en Pedro y en otros para que Jesús no muriera, porque sabía que por la muerte, sepultura, gloriosa resurrección de Jesús, toda la humanidad sería rescatada y redimida por la sangre que él derramaría. Pero si él no es humano, lo que no es humano no existe y no muere y no derrama sangre, por lo tanto nuestra salvación sería falsa. Pero como nuestro Salvador es 100% humano, y estamos mirando una de las tantas palabras en el Nuevo Testamento que así lo atestiguan, él fue tomado, María tomó de Dios, o mejor, fue adherido el santo ser en María, y por ello ella pudo concebir a Jesús. Es interesante, como para ampliar lo que estamos diciendo, en la misma cita o la que equivale a la concepción de Jesús que hallamos en Mateo 1:18, nos da una información un tanto más amplia sobre el tema, o que se suma al tema. Por favor, busquen en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, respecto a la misma noticia de que Jesús
vendría al mundo a través de María. Mateo 1, capítulo 18. ¿Ya lo tienen? Lo leo para ustedes. El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, halló que había concebido del Espíritu Santo. En el castellano, tanto en la traducción de Lucas como en la traducción de Mateo es igual. Concebir, concebir. Pero les explico, mis hermanos, en la palabra o en la escritura en la cual inicialmente fue escrito el Nuevo Testamento es una palabra distinta. La que aparece concebir en Lucas, que ya dije, ¿no? Traer y adherir junto a. Igual manera aquí, la palabra concebir aquí indica tener en el vientre. Tener en el vientre. O sea, sí fue real el nacimiento de Jesús, la concepción de Jesús fue traída junto a María y adherido a María, pero nos amplía ahora el Espíritu Santo de Dios a través de Mateo, que dice lo tuvo en el vientre. Es una palabra muy distinta que aparece allí, es gastri ekeim. ¿Se acuerdan la palabra gástrico? Me dan ganas de moverme, pero me dijeron que no. Gastro, en donde viene la palabra nosotros vientre o estómago, ¿se acuerdan? Pues la palabra gastri ekeim indica tener en el vientre, o sea, que el Señor Jesús, nuestro Salvador, no fue una ilusión óptica, fantasmagórica, no, real, 100% humano, adherido al vientre de María y tenido en el vientre de María. Pero seguimos, Jesús no solo nació como una persona normal porque fue concebido humanamente, sino también en su gestación humana. Una cosa es la concepción y otro es el proceso de gestacional, ¿verdad? Leamos por favor en Lucas, ahí mismo en el Evangelio capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 5. Lo leo a favor de ustedes. Lucas capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tienen? Dice así la bendita palabra del Eterno. Lucas capítulo 2, si estoy correcto, versículo 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Correcto, voy a leer desde el 4. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado, censado, con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ya hablamos de que ya había concebido. Ahora aquí el evangelista adelanta un poco más la historia y nos dice que ahora ya está encinta. Bien, mis hermanos, la palabra encinta que aparece allí es hincharse por dentro o interiormente. Se gestó, ahí estaba adherido el santo ser de él, estaba en el vientre, pero ahora ya empieza un proceso natural que Dios ha establecido para todas las mujeres que tienen la facultad divina de tener niños. Ahora dice la escritura que estaba encinta, o sea, se estaba hinchando por dentro e interiormente. Eso quiere decir que Jesús en su proceso gestacional humano, él creció gradualmente en el vientre de María. Amén, hermanos. Jesús creció gradualmente y Jesús se gestó gradualmente en el vientre de María. No apareció así de repente, Dios pudo haberlo hecho. El Altísimo, ¿qué no puede hacer? Para Él no hay nada imposible. Él es el majestuoso, el creador de todo lo que existe. De la nada hizo todo lo que hay. Él pudo haber aparecido a Jesús a los 30 años, 33 de ministerio y morir por todos. Pues no, Él dijo que nacería como un bebé de la Virgen, en el vientre de una virgen, según Isaías, y así lo cumplió, y que nacería como cualquier ser humano, y así fue. Por ello, dice Lucas 2:5, que ella estaba, María estaba encinta, o sea, se estaba hinchando, como ocurre que tú has visto en el proceso de cualquier mujer, y por eso has tenido el hijo o la hija o los hijos que has tenido. También nuestro Señor pasó eso. Por eso Él es el Salvador perfecto, porque Él es 100% humano también, el Salvador perfecto. En fin, también nació como una persona normal, no solo en su concepción, no solo en su gestación, sino también en su nacimiento. Así es, en su nacimiento. Veamos unas citas que nos hablan al respecto, aquí mismo en Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículos 6 y 7, para los que están anotando también. Lucas 2, 6 y 7. ¿Lo tienen? Lo leo, mis hermanos, para ustedes.
Y aconteció que estando ellos allí, ¿quién ellos? José y María, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ya tienes claro que Jesús sí fue concebido? ¿Ya tienes claro que Jesús sí pasó su proceso gestacional? Vamos a decirlo de 9 meses, no lo dice la Escritura por ninguna parte, quiero ser claro con eso también, pero cuando se llegó el tiempo, generalmente son 9 meses, algunos 7, otros 8, bueno, ustedes conocen bien el tema. Jesús, cuando se llegó el tiempo, dice las Escrituras, ya había el momento de que María diese a luz. Utiliza una palabra bien interesante allí. Entonces, el vientre de María creció gradualmente, Jesús se gestó gradualmente, pero ahora ya era tiempo de nacer. La palabra que aparece allí, dio a luz. Tiene 2 ideas inicialmente. Primero es traído a la vida. Bueno, por la posición que se asume generalmente de las mujeres cuando van a dar a luz o a parir o cuando van a ser el niño o la niña, ¿no? Que el niño, producto del trabajo de parto, si es una partera o cualquier otro procedimiento, sale hacia adelante el niño o la niña o los que vengan si son varios. Sale hacia adelante. La palabra que aparece allí es eso, traer adelante, literal. Jesús salió como un bebé normal, se trajo hacia adelante. Y eso es el primer uso de la palabra que aparece allí. Luego también fue traído a la luz, que es la que se toma en el castellano. ¿Por qué? Porque en la cultura a la cual va dirigida la Biblia Reina Valera y las muchas otras, hacia los que habla castellana, Latinoamérica en general, se traduce traer a la luz porque es lo que connota para nosotros el parto. Pero en otras culturas se puede utilizar, se trajo al frente. Entre los hebreos lo iban a entender perfectamente, entre nosotros no. Por eso se traduce traer a la luz o el alumbramiento, porque se concibe que entre tanto el feto o el niño o el bebé está en el útero de su mami, está en oscuridad, pero luego al salir sale a la luz. De ahí el uso tradicional y cultural de alumbrar o de que dio a luz. Pero la idea griega es que se trajo hacia el frente, se trajo hacia adelante. Eso porque es importante tenerlo bien claro a la luz de la misma Escritura, para confirmar que tu Señor, que mi Salvador, sí es 100% humano y también tuvo un nacimiento y un salir del vientre de María como cualquier ser humano usualmente se hace cuando es un parto natural, ¿verdad? Hasta aquí hemos dicho que Jesús nació como una persona normal. Por mucho tiempo se debatió esto. E hizo mucho daño en la iglesia, divisiones, muchas otras religiones y sectas y movimientos se generaron por no aceptar que Jesús era y es 100% humano y por supuesto 100% Dios. No es el tema para esta mañana, pero también es un tema bien interesante de demostrar por las mismas Escrituras que Jesús nuestro Señor es 100% Dios y 100% humano, contrariando la filosofía griega de la época en la que nació Jesús. El Señor trajo su plan y no importa lo que el hombre pueda pensar, Él lo hace porque lo hace. Ahora quiero compartir en segundo lugar que Jesús es perfecto hombre, no solo porque nació como una persona normal, sino que también creció como una persona normal. Acuérdate, ¿a dónde vamos? Jesús fue concebido humano. Jesús fue gestado humano. Jesús nació, fue traído a la luz humano. Ahora creció como una persona normal. Volvamos a Lucas capítulo 2, el historiador, médico y evangelista Lucas, que nos da una amplia información sobre el tema de la humanidad de Jesús. Miren esto, ¿por qué Lucas, historiador, médico y evangelista, recalca mucho el nacimiento de Jesús? Precisamente por lo que estoy diciendo, la influencia helénica griega de la época no aceptaba que la divinidad se hiciera hombre. Lucas era de padres griegos, criado entre los griegos. Y él le escribe su carta de Lucas y de Hechos a un tal Teófilo. ¿Se acuerdan? ¿Han leído Teófilo? Tanto le escribe Lucas, le envía la carta a Lucas, le envía la carta de Hechos. Y ese Teófilo no era judío.
Y era necesario para que Teófilo y todos los griegos que leerían el Evangelio y el libro de los Hechos comprendieran que sí es posible que la divinidad se hiciera humana para tener esa relación con el hombre y por supuesto salvarlo como efectivamente lo hizo Jesús. Por eso Lucas le da tanta información sobre la humanidad de Jesús a Teófilo y por supuesto a toda la humanidad que leería posteriormente el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Jesús, por lo tanto, creció como una persona normal. Leamos el versículo 16 de Lucas capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Lucas 2:16. Dice así, voy a leer unos versículos antes para que leamos en contexto. Sucedió, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. La palabra que quiero darle mayor relevancia allí es la palabra niño. Los ángeles estaban con sus ovejas pastoreando. Los pastores estaban pastoreando. Los ángeles se aparecen, le dan la información que ha nacido en Belén el Señor, el Salvador, y ellos van apresuradamente a confirmar la noticia y encuentran al niño. Es bien, mis hermanos, la palabra que aparece allí como niño es bien importante porque indica el momento físico en el que está el Señor Jesús. Primero, su nacimiento o su crecimiento en el tiempo, según la cita que hemos leído. Jesús fue visto como un recién nacido. La palabra niño que aparece allí efectivamente es un recién nacido. Esto es importante por lo que vamos a ver en la progresión de la lectura y las palabras que en castellano no nos ayudan mucho, pero que son importantes tenerla en cuenta porque indica la progresión cronológica del nacimiento, del crecimiento de Jesús. La palabra niño ahí es un bebé, un ser humano de pocos días, versículo 16. Entonces, lo primero que tenemos es que él creció, fue creciendo según el tiempo. Fue visto por los pastores como recién nacido. 2. Fue circuncidado como un bebé, versículo 21, miremos la progresión. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Nació Jesús, está en el pesebre. Luego a los 8 días, ya no tienes 2 horas, 3 horas, un día de haber nacido, 8 días. Lo llevan para, según la costumbre, ofrecer la ofrenda de gratitud que había establecido Moisés en el Antiguo Testamento. Luego Jesús fue llevado a Jerusalén como un adolescente. Ya no tiene un día, ya no tiene 8 días, ahora tiene 12 años. Hay un lapso de tiempo entre 8 días que nos dice Lucas, y luego el mismo Lucas en el versículo 42 de este mismo capítulo 2 nos presenta ahora cuando él tiene aproximadamente 12 años. ¿Qué pasó entre 8 días de nacido y 12 años de nacido? No lo sé tampoco. ¿Usted lo sabe? Nadie lo sabe. Muchas conjeturas al respecto hay en ese lapso de tiempo, pero el Padre Celestial, en su propia potestad que le confiere a él por ser Dios, determinó no escribirnos nada. No era necesario, no era importante. Lo que él estaba escribiendo de manera puntual sería suficiente para nuestra fe y para nuestro conocimiento de que Jesús, nuestro Señor, creció como una persona normal en el tiempo, visto por al día de nacido, visto circuncidado los 8 días y también visto en Jerusalén, vamos a decirlo así, entre 12 y 14 años. Leamos esa cita y recordemos la historia bíblica al respecto de nuestro Señor. Versículo 42. Dice, Lucas 2:42. ¿Dónde estaba Jesús? Iban sus padres todos los años, versículo 41, a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo, ¿cuántos años? Puntualmente 12 años, entre 8 y 12, ¿qué pasó? No lo sé. Si lo sabe, me lo cuenta y ya miramos si le creemos. Pero si la Biblia no dice, no le voy a creer. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.
el Señor fue concebido, el Señor fue gestado, el Señor no fue traído, nació. Cuando nació, los ángeles lo vieron como un bebé en el pesebre. Cuando tuvo 8 años, ahí estuvieron presentando una ofrenda en el templo de Jerusalén. Cuando tuvo 12 años, conforme a la costumbre, fue llevado a la fiesta de la Pascua. Y ahí está nuestro Señor, compartiendo con los connotados de la época, hablando de, como decimos, face to face, de tú a tú con los que se dice que sabían de la Biblia. Y el Señor dice en la Biblia que sabía aún más que ellos, que se quedaban asombrados de esto. Eso para ampliar un poco, pero no vamos a darle mucha importancia a eso. Entonces, hermanos, en la Biblia vemos la corta pero la contundente cronología del Señor Jesús al registrarse en pocas horas de nacido, a 8 días después y luego a los 12 años. Ahí estaba nuestro Salvador. A los 12 años también hay una enseñanza muy hermosa sobre el Señor Jesús, qué estaba haciendo, por qué estaba haciéndolo ahí. Pero bueno, no vamos a compartir esto ahora. Jesús creció como una persona normal, no solo en cuanto a su crecimiento en el tiempo, sino también en cuanto a su crecimiento en lo físico. En lo físico. Creció a la condición de un niño pequeño. Lucas 2:40. Por favor, hermanos, me siguen ahí en sus Biblias. Lucas 2:40. Dice el versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, esa palabra es muy importante, ese verbo allí. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús creció a la condición de un niño pequeño. La palabra niño que aparece allí, hermanos, es paidón, que indica niño pequeño o bebé. Niño o pequeño que bebé. Ahí es niño o pequeño o bebé, porque acaban de presentarlo en el templo, 8 añitos. Pero luego aparece un verbo bien importante que dice, y crecía, que es el verbo que indica agrandar o aumentar, volverse grande producto de un desarrollo sano, equilibrado y normal. Hermanos amados, la palabra de Dios tiene los pormenores, los detalles que necesitamos conocer, creer, para tener las convicciones bien claras de quién estamos creyendo. ¿Quién es la razón de ser por la cual usted está sentado en esta mañana y hace 1 año, 5, 20 o más años de creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador, en el cual en esta tierra no hay ningún otro nombre bajo la tierra, en el cielo y fuera de ella en el que podamos ser salvos? ¿Está convencida de esto? ¿Lo cree con todo su corazón? Se levante la teoría, la doctrina, la religión que sea que se levante, ¿usted está segura que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios? La palabra de Dios es eterna, es inerrante, es correcto leerla, estudiarla. Si usted va a celebrar la Navidad o Semana Santa, no voy a meterme con eso en esta mañana, pero celebre con convicción quién es Señor Jesús. Lo demás es cultural, tradicional, bueno, pero usted celebre todos los días la gloria de que un Señor y Salvador es 100% Dios, 100% hombre, y pase lo que pase, usted va con él hasta la muerte. Esa es la fe cristiana, que se basa en lo que la Biblia dice acerca de nuestro Señor. Jesús creció a la condición de un muchacho. Sí, ¿cómo así de un muchacho, pastor? Sí, escuchen por favor, Lucas 2:43. Creció a la condición de un niño. Creció ahora a la condición de un muchacho. Vamos a leer Lucas 2:43 al respecto de esta información que el médico nos da. Dice así: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su padre. Miren, hermanos, los versículos anteriores utilizan la palabra niño. Ya le expliqué, es paidón, que es niño pequeño, 8 días. Pero la palabra que aparece aquí, en el versículo 43, y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María. ¿Cuántos años tenía ese niño? 12. No es la misma palabra, pero en el castellano nos sale igual. Por eso no nos ayuda mucho. Sin embargo,
Por eso estamos compartiéndolo, porque la palabra que aparece ahí es país. País. País geográficamente, políticamente, económicamente tenemos la connotación de algo distinto, ¿verdad? Nuestro país, Colombia. Y bueno, yo todos los países del mundo. La palabra que aparece ahí es país, que indica un muchacho o adolescente. Es importante porque indica la progresión del desarrollo físico de nuestro Señor. No fue una ilusión, no es un mito, no es una leyenda, es una realidad. Nuestro Señor Jesús se sujetó a sí mismo a ese proceso biológico que el Padre estableció y pasó por todas las etapas de crecimiento, como usted y como yo y como van sus hijos, mis hijos, nuestros hijos. Él creció a la edad de adolescente, de muchacho, y Jesús crecía en estatura. Es importante la palabra que aparece allí en el versículo 52, también de Lucas capítulo 2, y dice, versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Estamos hablando de físico, acuérdense, estamos hablando del desarrollo físico de Jesús. Y en estatura, la palabra que aparece allí, estatura, es procopto, que es impulsar hacia adelante. Impulsar algo hacia adelante, o sea, avanzar en cantidad con relación al tiempo, o sea, estar al tiempo indicado. Jesús estaba en el tiempo indicado de su desarrollo físico a los 12 años. Por eso el Espíritu Santo de Dios, a través del médico Lucas, tiene el cuidado de utilizar la palabra indicada y el tiempo indicado, 12 años, porque Jesús estaba impulsándose hacia adelante, creciendo. Seguramente también les dolían los tobillos, las rodillas. Le pasó a los varones aquí también y a las niñas también les pasa usualmente. Cuando vamos en esa etapa de la, cuando pasamos por esa etapa de la adolescencia y el cuerpo se va estirando, bueno, especulamos diciendo que posiblemente al Señor, porque la palabra que aparece allí, procopto, indica eso, impulsar, forzar hacia adelante, avanzar en cuanto al tiempo. Eso en cuanto a su crecimiento físico. Miremos también en cuanto a su crecimiento mental. Lucas 2:40 dice ahí, leamos, hermanos amados, la cita que hemos mencionado hace un momento. Lucas 2, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Esa palabra vamos a tomar como referencia nada más. Sabiduría. Crecía el Señor también en lo mental, no solo en lo físico. Jesús se llenaba de sabiduría, versículo 40, y el versículo 52, Jesús crecía en sabiduría. La palabra llenar allí es llenar completamente en cuanto a su capacidad mental le daba. No es que Jesús en esos momentos tenía toda la sabiduría de Dios desde el punto de vista humano. Como Dios, por supuesto, toda la sabiduría de Dios estaba contenida en Jesús. Pero la palabra que aparece ahí, llenar, indica eso, llenar conforme a la capacidad mental que le daba la edad que tenía Jesús. Pero luego aparece otra palabra bien interesante en el versículo 52, que indica que Jesús también estaba lleno en Sofía. ¿Quién se llama Sofía aquí? La palabra que aparece allí es Sofía, que indica sabiduría. La sabiduría amplia e infinita de Dios, versículo 52. O sea, Jesús estaba creciendo o sobresaliendo. Cuando dice creciendo es avanzando o sobresaliendo en Sofía, o sea, en sabiduría. Es decir, Jesús avanzaba en la aplicación, que es la sabiduría, la aplicación y uso efectivo del conocimiento adquirido en su edad. Sabiduría y conocimiento no es lo mismo. Usted puede tener la cabeza muy grande, lleno de mucha información, pero la aplicación práctica, justa y eficiente de ese conocimiento es lo que para los griegos y para la Biblia también indicaba sabiduría. Usted puede tener más conocimiento que yo, pero no indica que sea más sabio que yo. Yo puedo tener más conocimiento que usted, pero no indica que yo sea más sabio que usted. Si usted aplica correcta, justa y eficientemente el conocimiento que tiene, y yo puedo tener la cabeza muy grande y no aplicar nada, usted es más sabio que yo. Ese es el uso práctico de la Biblia sobre la sabiduría. Jesús también crecía no solamente en lo mental, sino en lo social. Versículo 2, versículo 42. 2, 42 y 46 en el crecimiento social. Dice así: y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y ahora saltemos al 46.
Y dice lo siguiente: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Nuestro Señor Jesús, desde su niñez, no solo crecía en lo físico, en lo mental, sino también en lo social. Ahora lo vemos relacionándose, vinculándose con la sociedad de su época y en particular con los religiosos o con los que decían tener algún concepto divino. Y que el Señor Jesús fue incorporado conforme a la costumbre. Dice el versículo efectivamente que acabamos de leer, conforme a la costumbre de la fiesta. Es importante que nos relacionemos, socialicemos, nos vinculemos con el medio ambiente en el que estamos, pero con el objetivo de presentar qué somos y en nombre de quién estamos. No hacer sociedad solo por la vinculación cultural en la cual nacemos, sino porque sabemos que tenemos un objetivo en este mundo. Y ahí estaba Jesús cumpliendo el propósito de Dios. ¿De qué hablaba Jesús? Tal vez como los adolescentes de su época podían estar jugando, no sé, en el parque central de Jerusalén o en el juego de maquinitas de Jerusalén. No sé. Pastora, y en esa época no había maquinitas. Estamos de acuerdo, no había, pero estoy hablando en términos figurados. Cualquiera que sea la actividad que usualmente desarrollan los muchachos en esa época, ¿cierto? Pues no. Jesús, ¿dónde se encontraba? En el templo. Cuando tal vez sus demás compañeros y primos estaban corriendo por ahí por otros lugares disfrutando de la fiesta, él también la estaba disfrutando. Pero estaba hablando de su Padre Celestial, interesante. Entonces, él fue incorporado conforme a la costumbre, se relacionó conforme a su proyección del Dios hecho hombre y se amplió en la aceptación de los hombres. El versículo 52 dice que creció en sabiduría delante de los hombres. La palabra crecer ahí es aumentar, progresar en cuanto a la vinculación delante de los hombres. Sobresalía en la favorabilidad delante de la sociedad y sobresalía en el reconocimiento social, porque ya lo identificaban. El conocimiento que tenía Jesús, la sabiduría que tenía Jesús no era usual a los adolescentes de su época, y aún los mismos religiosos lo reconocieron. ¿Quién es este niño? ¿Por qué sabe tanto? Ese era nuestro Señor, pero no se sustrajo. No se iba ahí en aguas, como dicen en algunos lugares, o en las faldas de María o de José. Estaba relacionándose con los demás. Y es interesante, voy a terminar con esto. También Jesús crecía en lo espiritual. Versículos 40 y 49 de Lucas capítulo 2. Y entró en casa, 2:40. Estaba leyendo el versículo capítulo 1. El 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba, la última parte, y la gracia de Dios era sobre él. Leamos el 49 también. Entonces él les dijo, Jesús, a María y a José, porque lo están buscando 3 días en Jerusalén y no lo encontraban, y lo encontraron en el templo. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hermoso ese texto, por lo siguiente. Jesús crecía también en lo espiritual. Primero, la gracia de Dios era sobre Jesús. Y 2, la gracia de Dios era el objetivo de Jesús. La gracia de Dios era sobre Jesús. Ya leímos en el versículo 40. Tenía la aprobación de su Padre. Cuando dice que crecía en la gracia y que la gracia de Dios era sobre él, quiere decir aprobación, influencia y manifestación. Jesús contaba con toda la aprobación de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo toda complacencia. Entonces, tener la gracia de Dios, como la tenía toda Jesús, era tener la aprobación de Dios. Tener la gracia de Dios es tener la influencia del poder y de la presencia de Dios. Eso estaba en Jesús. Tener la gracia de Dios es tener la manifestación de Dios. Y vemos que Dios se manifestaba en Jesús con muchos y muchos milagros. Si usted cuenta con la gracia de Dios, tiene su aprobación, su influencia y su manifestación poderosa. Jesús crecía en lo espiritual, en que la obra de la gracia de Dios era el objetivo de Jesús. Jesús, aún a los 12 años, miren muchachos, los que están aquí, los adolescentes, ¿dónde se encontraba Jesús? En el templo. Y a los 12 añitos ya Jesús sabía quién era
y para qué estaba en esta tierra. Y leemos en el versículo que hemos leído hace unos momentos: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, Jesús tenía sus convicciones claras. ¿No sabíais que? ¿No sabíais que? La palabra sabíais, el verbo ahí es tener una plena certeza, una plena percepción de las cosas. 12 añitos, vea, con 12 añitos y ya el Señor tenía una clara percepción de quién era y para qué había venido. ¿No sabíais que? 2, Jesús tenía su misión definida cuando dice en los negocios de mi Padre. También se puede decir en las labores de mi Padre. Entonces Jesús a los 12 años tenía bien clara su misión. Y 3, Jesús a los 12 años tenía bien clara su prioridad cuando dice, me es necesario estar. En los labores de mi Padre me es necesario estar. Eso es tener claras las prioridades. Mi necesidad es glorificar a Dios. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tienes claro tus convicciones? ¿Tienes clara tu misión en esta tierra? ¿Tienes clara tus prioridades? Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro modelo, a los 12 años ya lo tenía claro. Hermanos, esta es una parte de lo mucho que pudiéramos seguir conversando sobre la humanidad de Jesús y que hallamos no en cualquier libro, sino en el libro eterno, inerrante e infalible, la palabra de nuestro Dios. Y hemos visto algunos solos versículos y hemos hablado hoy solo hasta los 12 añitos de Jesús. Podemos hablar más, encontramos más en las Escrituras, pero creo que hasta aquí es bien importante y suficiente para que tengamos claros que nuestro Señor Jesús, 100% hombre, 100% Dios, tu Señor y Salvador perfecto. Jesús es el hombre perfecto, sin igual, el modelo ideal para seguir. Si vamos a celebrar o adorar a Jesús el Señor, tengamos certeza plena que lo conocemos, para que le creamos y le honremos sin seguir modelos religiosos o culturales equivocados. Iglesia, comunidad cristiana, La Esperanza, sigan hacia adelante, hacia la estatura del varón perfecto, el Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre.